Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Bueno, y estamos en la tertulia. Hoy tenemos un tema que creo que os va a interesar mucho porque además tenemos unos invitados de lujo que estamos seguros que vamos a aprender mucho con ellos y vamos a saber de qué va su trabajo, porque ahora vamos a ver que hay veces que se confunden un poco los términos con esta disciplina. Y vamos a tener una tertulia de ilustradores para la que nos acompaña también el codirector de este programa, Alex Sebastián. Alex, bienvenido a tu programa, como siempre. Buenas, Ismael, ¿qué tal? Pues aquí estoy encantado con esta tertulia de la que tenía muchas ganas y me hace especial ilusión. Pues nada, a ver si le sacamos buena respuesta a los... Vamos, yo creo que no va a hacer falta, que ellos solo van a dar las respuestas correctas a todos. Bueno, vamos a presentar a los tres invitados, que como vais a ver son de primer nivel. Empezamos por Marcos Raya Delgado, que es concept artist, ilustrador y formador freelance, vive en Mallorca. Ha trabajado en proyectos internacionales, dibujando para videojuegos, para PlayStation, Xbox, Nintendo, en series de televisión también, para Disney Channel, Nickelodeon, juegos de mesa, portadas de libro. Desde 2013 además dirige un proyecto muy interesante, el proyecto web dibujarbien.com, con el que ayuda a sus alumnos no solo a comenzar a dibujar, sino también a mejorar y perfeccionar sus habilidades artísticas relacionadas con el dibujo, pero es que además es el ilustrador de la casa o el ilustrador de cabecera, digamos, de nuestra hermana mayor, de la revista Windhumanoz. Marcos, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en el podcast de la revista. Pues un placer de haber sido invitado, así que nada, todo muy bien, muy emocionado de estar tan bien acompañado, la verdad. Muchísimas gracias. Pues nosotros encantados de tenerte aquí. Seguimos con Alejandro Colucci. Nació en Uruguay, comenzó su carrera como ilustrador y diseñador gráfico en 1990. Después de vivir en Barcelona, trabaja en la actualidad en Londres y ha ilustrado muchísimas publicaciones de fantasía, crimen, terror, ficción histórica, ciencia ficción, para editoriales principalmente de Europa y Estados Unidos. Ha obtenido varios galardones y además muchos grandes autores cuentan con sus ilustraciones. Autores como Anne Rice, Robin Hobb, Asimov, Mario Puzo, Wells, Ursula K. Le Guin, Sapkowski, William Gibson, etcétera, 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 etcétera. Bueno, trabaja además en una variedad de técnicas, tanto en medios tradicionales como digitales, y hoy nos va a contar un poquito de cositas sobre su trabajo y sobre algunos temas que vamos a tocar y que seguro que os van a interesar. Alejandro, hola, encantado de tenerte aquí también en el programa. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a ti siempre. Y en último lugar, que no menos importante, está con nosotros Tomás Hijo, es ilustrador de más de 70 libros, de los cuales ha escrito algunos en editoriales de España, Reino Unido, Estados Unidos, Irán, China. Es co-creador del Tarot del Toro, en colaboración con el director Guillermo del Toro, que por cierto, Tomás, ahora te quiero comentar una cosita sobre ello, y de Labyrinth Tarot, con licencia y supervisión de Jim Henson Company, ambos publicados por Insight Editions y Titan Books. Además es prop designer, de esto también hablaremos. Se ha estrenado hace poco una película, El Callejón de las Almas Perdidas, precisamente dirigida por Guillermo del Toro, en la que él ha trabajado.
También en otras películas como Concursante, dirigida por Rodrigo Cortés, ilustrador para Cuarto Milenio y muchas cosas más. Además, ha sido creador de merchandising para una serie que seguro que todos conocéis, muy conocida, de Netflix, que es Stranger Things. Además de todo esto, porque como podéis ver, los invitados de hoy tienen un currículum con el que podríamos pasar mucho tiempo solo presentándolos. Es profesor de ilustración y diseño en la Universidad de Salamanca, expone regularmente en galerías europeas y de Estados Unidos y ganó el Tolkien Society Best Artwork Award en 2015. Tomás, encantado de tenerte en Windows Manot Podcast y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Un placer, nada, pues encantado de estar aquí con vosotros y con ganas de escucharos, de escuchar a los dos compañeros y a ver si podemos salir con alguna idea interesante de las cosas que planteéis. Bueno, Alex, pues vamos a empezar porque es que ya has visto que solo la presentación de los tres, con los currículum que tienen, ya hemos... Yo estoy cansado, un ratito. Sí, yo me he cansado solo de decirlo ya, todo. Podemos terminar ya. Yo estoy abrumado. Madre mía. Bueno, Alex, dale. Bueno, pues yo quería para empezar hacer una pequeña aclaración de cara al público general, porque a veces yo creo que se abusa del término ilustración y a veces se le llama ilustración a cualquier imagen, ¿no? Yo hago un retrato de una persona, lo llamo ilustración. Yo hago un dibujo de un animal, lo llamo ilustración. Y se usa como sinónimo de dibujo o de pintura. Y yo creo, ahora nuestros invitados me corregirán, pero que realmente una ilustración, lo que la define es que es una imagen que sirve para reflejar otra cosa. Normalmente un texto o una historia que se ve que lo que busca esa imagen es reflejar lo que esa historia dice. No, por ejemplo, si hago un retrato de una persona, eso no es una ilustración. No sé si estoy en lo correcto. Venga, Tomás, por ejemplo, ¿te apetece empezar? Vale, sí, además esta me mola especialmente porque no estoy muy de acuerdo con esta apreciación, ¿no? Yo, bueno, como has dicho al principio, hasta dentro de 3 días que he decidido poner fin a mi contrato, he sido profesor de ilustración en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Y lo primero que yo quería todos los años, o sea, esto no lo esgrimo como principio de autoridad, sino simplemente como cosa que pasaba, ¿no? Es empezar definiendo qué era la ilustración. Entonces, yo le he dado un mogollón de vueltas a esto y me he comido muchísimo la cabeza y después de 10 años dando clase no he podido llegar a ninguna conclusión más que la siguiente, ¿no? Tú dices una cosa que es lo que pone en el diccionario de la Real Academia. Ilustración es la imagen que acompaña un texto y esto puede ser explícito, implícito y tal. Bueno, si siguiéramos esa definición, toda la pintura religiosa de toda la historia, en el fondo sería ilustración, ¿no? Toda la ilustración, toda la pintura mitológica de toda la historia también sería ilustración, ¿no? Y sin embargo, se categoriza siempre como pintura. Entonces, yo creo que esa definición no funciona simplemente echando un vistazo atrás a la historia del arte, ¿no? O sea, esa categoría no se corresponde con lo que entendemos normalmente. Otras veces han esgrimido cuestiones técnicas, ¿no? De la pintura es aquello que se hace con las técnicas nobles como el óleo y la ilustración es lo que se hace con las técnicas cutres como la acuarela, ¿no? Otras veces hay cuestiones de formato que tampoco nos valen porque hay cuadros muy pequeñitos, ilustraciones muy grandes, hay un montón de definiciones. Yo creo que no hay ninguna diferencia realmente entre todo el abanico de las artes plásticas y todo en el fondo es una gran amalgama que al final se define más bien por el uso que se hace de ello que por su propia naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más bien la ilustración es algo que ha estado históricamente asociado al uso editorial, al uso libresco, al uso publicitario, y esto desgraciadamente también se desdibuja porque ahora mismo la ilustración es un virus que ha invadido todo, ¿no? Gracias a las técnicas de reproducción. Llevamos ilustraciones en la ropa, en el cuerpo, en los muros de los edificios. Yo de verdad no creo que específicamente a un artista plástico, por la naturaleza de su trabajo, se le pueda encasillar en ninguna categoría. Yo creo que todo es una cosa con unos límites tan difusos, que es estéril intentar crear barreras, ¿no? Es por lo menos mi teoría. Pues ha quedado muy clara y lo que queremos saber ahora es que la opinión de los otros dos invitados. Alejandro, ¿qué opinas de esto que planteaba Alex? Bueno, a ver, creo que mi compañero anterior lo definió de una manera tan buena que no sé si dejó demasiado lugar para nosotros para aportar algo. Yo creo que, a ver, para aportar una cosita interesante es
creo que la ilustración, una gran diferencia con artes plásticas, con pintura y con cosas que se aprecian de otras maneras, precisamente es la manera de cómo le llega al público, cómo le llega al usuario o al público. La ilustración me parece a mí que llega de una manera impresa o digital, pero nunca es el producto, exactamente, nunca el usuario final tiene el arte original o la pieza original en sus manos. Y es lo que la diferencia con respecto a obras de artes plásticas que se pueden encontrar en un museo, en una galería de arte o algo que uno va al sitio a verla con sus propios ojos, el material original. Otra cosa que sí puede suceder es que la ilustración, determinada ilustración, haya logrado el producto o para lo que fue creada, haya logrado tal fama y tal repercusión que hace que esa ilustración sea llevada a un museo, bueno, o una galería de arte, una exhibición, o no sé, pienso, por ejemplo, en la obra de Fran Frazetta de San Julián, por ejemplo, que trascendió tanto, que logró una fama tal que, bueno, puedes encontrar exhibiciones o el Museo Frazetta en Estados Unidos, donde tú vas y ves la ilustración con tus propios ojos. Pero básicamente, en la inmensa mayoría de los casos, no te llega la obra original. Eso como me parece una manera de aportar algo propio. Pues muy interesante. Y Marco, te han dejado poco espacio para reflexión entre los ahora di algo, ¿sabes? Bueno, yo pues estoy bastante de acuerdo en lo expuesto por mis compis. La verdad es que sí que me ha gustado mucho el matiz de Alejandro. Es verdad que al final la ilustración es algo como más pop, la finalidad no es acabar siendo un algo que se va a visitar, como puede ser una pintura en un museo, en una iglesia. Yo incluso aquí el matiz lo haría la diferencia entre como un pintor y un ilustrador, ¿no? Un pintor como de galería y un ilustrador son como dos especies, bueno, como dos animales un poco diferentes, ¿no? El ilustrador y este otro artista de galería pues tienen como una dieta diferente, es otro tipo de cliente, otro tipo de objetivo, otro tipo de motivación, ¿no? Sin ser mejor o peor una que otra, pero el ilustrador como que me da la sensación de que está como más cercano a un producto más popular, más de un consumo en libros, en cuentos. Sí que es verdad que también la fama, ¿no? Que normalmente tiene un ilustrador y un pintor suele ser, y el prestigio, ahí sí que veo una diferencia más grande que en el trabajo en sí, porque al final hay grandes ilustradores que han trabajado técnicas tradicionales como el óleo de una manera soberbia y en trabajos muy populares. Entonces al final ahí lo que acabo de decir, pues bueno, tiene relativamente un sentido, pero Rockwell se murió con la sensación de que no era un pintor clásico y para mí es un grandísimo artista que trabajó el óleo y hizo piezas originales que son dignas de ir a ver. Entonces, pero no tiene como la repercusión de un Picasso o de un Monet o sea, no, es como en ese peso. Y sí que diferenciaría quizá el concept art de la ilustración con mucha más facilidad. Por ejemplo, que es muy fácil de definir para mí. El concept es un dibujo que se hace para que otro artista lo continúe y normalmente nunca acaba siendo una pieza final, y una ilustración sí puede ser una pieza final que por sí misma ya cuenta y participa de un producto acabado, ¿no? Pero ya poco más. Pues creo que son 3 puntos de vista muy válidos y muy completos. La verdad que creo que los oyentes habrán hecho una buena idea de lo que precisamente preguntaba Alex. Vamos a hablar ahora de un tema, bueno, que a lo mejor es un poco controvertido por lo siguiente. No sé si estaréis de acuerdo o no en el estado actual de la ilustración en la industria editorial, cómo es el hoy de ese oficio. Quería saber qué diferencias veis entre cómo trabaja un ilustrador para la industria editorial hoy
y si ese trabajo ha cambiado mucho, pero en los últimos años. Evidentemente ha evolucionado, pero sí ha habido mucho cambio. Y también nos gustaría saber si con el crecimiento de la producción editorial, y ya no solo en libros, sino también juegos de rol, juegos de cartas, juegos de mesa, si ha crecido la demanda de ilustradores y cómo veis esa situación actual del sector. Alejandro, por ejemplo. Bueno, a ver, con respecto a lo primero, creo que a ver, se puede vivir de esto aún hoy en día, pero lo que yo he notado, porque yo básicamente hago muchas cosas, pero básicamente la inmensa parte de mi producción es portadas de libros, ¿no? Bueno, ilustraciones interiores de libros también. Pero portadas de libros, claro, estoy hablando quizás de, no sé, 1500 portadas de libros, o sea, muchas portadas de libros. Entonces ahí es donde tengo más experiencia, donde puedo evaluar un poco qué es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Ha habido un cambio para mí brutal por parte de las editoriales en general, editoriales de libros ficción, que es lo que hago yo básicamente, pero puede ser tanto novelas históricas como de fantasía, de terror, o de horror, o de ciencia ficción, o lo que sea. A partir de crisis económica, ¿no?, que tuvimos en Europa en general en los últimos años, las editoriales han tomado una decisión, que es lo que yo he visto más claramente, que es la de, evidentemente, abaratar costes, ¿no? En todo sentido, ¿no? Y en lo que respecta a mí, el caso de los ilustradores, portadistas, por llamarlo así, lo que he visto es que se han recortado los costes de tal manera que se ha prescindido mucho del trabajo de los colaboradores externos, como yo, freelancers, ¿no? Algunos hemos sobrevivido y otros no. Yo conozco muchos compañeros que se han dedicado a otras cosas directamente. Se han marchado, se han ido de los países donde estaban, se han regresado a sus países, o se han dedicado a la docencia, o se han pasado a otros campos. O sea que los ha jodido realmente mucho. ¿Cuál ha sido la decisión que han tomado las editoriales? Porque las portadas de libros tienen que seguir estando. Los libros tienen que seguir teniendo una portada. Entonces la decisión ha sido básicamente tirar de bancos de imágenes. Los bancos de imágenes son extremadamente baratos con respecto a un freelance, a un profesional al que ha de pagarse una tarifa X por una ilustración de una portada, pero también resuelven una portada de un libro de determinada manera. Entonces la consecuencia ha sido de que a los ilustradores, como decía antes, los colaboradores externos, nos ha bajado el trabajo mucho en ese aspecto, a algunos muchísimo más que a otros, y las portadas de los libros han pasado a ser como más, más genéricas, más con una imagen, una foto, han pasado a ser solucionadas de una manera muchísimo menos personal en la manera de representar al propio libro, a la propia novela, porque precisamente estos bancos de imágenes, claro, tienen miles y miles y miles de imágenes, pero evidentemente no corresponde cada una exactamente a la novela que te vas a leer. Entonces los lectores, que es quienes importan al final de todo este camino, se han encontrado con libros que compran y se encuentran con una portada que no representa exactamente el libro, no lo representa bien, e incluso los bancos de imágenes tampoco tienen demasiada vergüenza o demasiada pudor en vender una imagen a una editorial y la misma imagen a otra. Especialmente si son de países diferentes. Yo he visto la misma imagen en 10 países distintos. Entonces quiere decir que una imagen comprada baratita, porque es la decisión que han tomado las editoriales, la puedes encontrar de repente la misma en 10 libros distintos, o no, a veces no la misma, pero bueno, se ha bajado la calidad. Resumiendo lo que estoy diciendo, se ha bajado la calidad y el mimo y el cuidado con el que tratábamos los ilustradores cada portada del libro para representar lo mejor posible ese libro y esa novela.
eso se ha perdido. Entonces, bueno, ese es un caso que yo puedo explicar así más claramente porque es el que yo he visto más de cerca, ¿no? Es cierto que hay editoriales, de hecho hay algún artículo por ahí en el que podemos ver la misma imagen de un banco de imágenes en varios libros distintos, es cierto. De todas formas, también es verdad que es bastante evidente cuando una editorial mima la portada, sus portadas son distintivas y son originales y tal, se nota bastante. Tomás, ¿tú qué experiencia tienes en esto? En lo que es la evolución del trabajo del ilustrador y lo que decía Alejandro respecto a esa bajada en el volumen de trabajo o en ese cambio para abaratar costes de algunas editoriales. Bueno, yo es que no tengo una experiencia continuada como la suya en haber estado rozándome, digamos, con ese mercado durante tanto tiempo seguido. Yo hice hace bastante tiempo mucha ilustración infantil para editoriales grandes. Ahí sí que se notó mucho un determinado cambio a medida que se iba incorporando cada vez más gente también al mercado de trabajo, ¿no? Porque una de las cosas importantes y uno de los factores que hay ahí también es que cada vez estamos entrando más gente y cada vez hay más aspirantes a ilustrador y cada vez todo el asunto pues está más revuelto en ese sentido, ¿no? Y luego yo dejé ese mundillo, me dediqué a otras cosas y cuando he vuelto realmente al mundo editorial, que ha sido hace un par de años o 3, pues tampoco tengo una percepción así muy clara de una evolución, sobre todo porque yo en mi caso, digamos que todas las colaboraciones que hago como ilustrador con editoriales son para proyectos que son un poquito excepcionales, ¿no? Para cosas a las que les quieren dar una estética muy determinada y con autores muy concretos. Entonces no puedo tener esa experiencia que tiene él y la verdad es que no sé muy bien hacia dónde va el tema, ni de dónde venimos, ni nada por el estilo. Y Marco, ¿tu experiencia qué te dice? Pues yo, mira, tampoco estoy muy ligado al mundo editorial. Es un mundo al que desde que me formé como ilustrador, pues vi que era un mundo muy duro, que vi que era un sector que además se cerraba, para mí se iba cerrando cada vez más, un poco la trayectoria que comentaba Alejandro. Y sí que vi una ventana abierta en lo que es el concept art, ¿no? A mí, además, por mi manera de trabajar, que no me gusta, soy una persona que no me gusta acabar las ilustraciones, me gusta dejarlo todo como medio crudo. Si fuese un cocinero, en mi cocina, en mi restaurante, toda la gente tendría que comer tipo sushi, algo así, un poco pasado por la sartén, porque me vienen muchas ideas todo el rato y soy muy impaciente y me cuesta como concentrarme en una misma imagen mucho tiempo. Entonces el concept art me daba más esa versatilidad y yo era un amante de los videojuegos. Me siguen gustando muchísimo, ya no juego tanto y ahí sí que vi un poco, me enamoró esa disciplina y me fui por ahí. Y así como en la ilustración creo que ha ido cada vez a menos en lo editorial, sí que en los videojuegos ha ido bastante a más. O sea, creo que nunca ha habido tanto trabajo como hay ahora. Es que mueve muchísimo dinero el tema de la industria del entretenimiento en videojuegos. Y es que probablemente yo no tengo datos tampoco concretos, pero en el cómputo general, aunque haya habido este declive del mundo editorial tan notable, puede ser que en el cómputo general haya más trabajo que nunca, ¿no? Yo no imaginaba hace unos años, cuando estaba haciendo libros con Anaya, libros escolares y libros infantiles, que de repente iba a haber tantos sitios donde uno iba a poder hacer cosas, ¿no? Y de hecho, eso es lo que decía, yo hago portadas de vez en cuando, pero hago también 1000 cosas diferentes que yo no podía ni soñar ni imaginar que iba a terminar haciendo, ¿no? Y entre ellas, el hacer tu propia obra y poder comercializarla tú mismo, ¿no? Que eso es una cosa que antes era impensable. Así que yo creo que el abanico ahora es enorme. Pienso que puede que hayamos salido ganando, pero no lo sé. Alex, precisamente tú querías preguntar, hemos hablado de la industria editorial, pero como ya habéis comentado, hay otros aspectos, ¿verdad, Alex? Sí, bueno, respecto a la industria editorial, yo no sé, por ejemplo, los juegos de mesa, yo lo consideraría más editorial que de entretenimiento. Y ahí también quizás se ha compensado un poco esa bajada que comentaba Alejandro del trabajo tradicional del artista, a lo mejor en portadas de libros, quizás se ha compensado en cierta manera en ilustraciones para el boom que están viviendo ahora los juegos de mesa y los juegos de cartas, ¿no? No sé si eso os parece también que es un campo, yo lo consideraría editorial, que también ha crecido para los ilustradores.
La diferencia, yo creo que la diferencia hay entre ilustración de juego de cartas o de juegos de tablero y la profesión que hace más Alejandro, que es el precio y el tema de los royalties, ¿no? Y ahí sí que el ilustrador creo que sale perdiendo. ¿Alejandro? Yo, no, como Alex mencionó el tema de las cartas y tal, otro trabajo que yo hice recientemente, bueno, ahora se editó en Halloween, bueno, hace pocos meses, un juego de cartas de tarot, de vampiros, en el caso de este último que hice, y hace un año atrás o dos, bueno, 1 o 2, había hecho otro juego completo, estoy hablando de 78 cartas de temática de zombies. Y es una cosa que, bueno, que yo no sé, nunca había hecho y sí puede que sea un producto o algo que esté en alza, como comentaba Alex. Sí, son campos que antes a lo mejor ni se nos pasaba por la imaginación que iban a tener tanta proyección. Por cierto, Tomás, ya aprovecho, porque ya que estamos hablando de esto, hay un par de proyectos en los que has trabajado. Sí. Que personalmente me gustan mucho, me resultan muy interesantes. Quería que comentaras algo sobre ellos. El primero ya lo hemos citado al principio, que es el del tarot del Toro, sí, con Guillermo del Toro, que quiero saber, por favor, si esa anécdota de la cena en París comiendo sushi es real. Sushi de foie, que es una cosa ya como súper decadente. Sí. Y es real, ¿no? Así pasó, ¿no? Sí, totalmente, así fue. Así fue, una cita romántica allí a las orillas del Sena. Qué bueno. Pues es un sí, un proyecto muy interesante. Y otro que todavía no ha salido, pero que está en camino, que es que además es con un conocido de los dos, con Pablo Vergel, de Reediciones Anómalas. Sí, Expediente Iberia. Efectivamente, que eso yo creo que a lo largo de este año ya no creo que le quede mucho ya. De hecho, ¿verdad? así en exclusiva puedo decir que ya hay luz verde, o sea que la cosa está avanzando y yo ya tengo que terminar los materiales que tengo a medias. Pero vamos, en ese juego, aparte de darle vueltas con Pablo, que es el editor, a la idea loca de hacer un juego de mesa sobre el mundo del misterio español, que me parece la idea más genial del mundo, yo lo único que he hecho, vamos, aparte de muchas conversaciones con él por teléfono y de fliparnos mucho los dos, ha sido hacer la tapa del juego, ¿vale? O sea, yo luego las ilustraciones de las cartas y todo el material interior ya no lo hago yo. Lo que pasa que, bueno, que Pablo y yo somos muy amigos, tenemos unas obsesiones comunes muy cercanas y entonces, bueno, a la hora de hacer la cubierta, pues por supuesto la tenía que hacer yo casi de forma obligatoria, ¿no? Se vio obligado a encargármela. Pero sí, va a ser una pasada. Un juego, además, las reglas son de Santiago Ximeno, que es un súper clásico de esto y además también escritor y tal. Y yo creo que va a ser una cosa que va a funcionar como un tiro, la verdad. Es una auténtica gozada. Y del otro que me preguntabas, pues sí, totalmente cierta la anécdota. ¿Alex? Sí, siguiendo un poco el flujo de la conversación, y había comentado Marcos un poco sobre el tema de la industria del entretenimiento, videojuegos sobre todo, que ofrece también un campo de trabajo muy importante para los ilustradores. Quería que comentarais un poco eso, ¿qué os parece el estado actual de la ilustración? Esta vez ya no en la industria editorial, sino en la industria del entretenimiento, lo que serían videojuegos, cine y televisión también, porque vosotros habéis trabajado también para estos campos. ¿Cómo trabaja un poco un ilustrador para estos sectores, diferenciándose de cómo trabaja para el sector editorial? Porque yo creo que en estos sectores hay una figura que es el director de arte, que quizá tiene mucha más importancia que a lo mejor en el sector editorial, que algunas veces ni está, y que condiciona mucho el flujo de trabajo en este campo. Y luego también el tema del arte conceptual, que también comentaba Marcos, que yo creo que en los últimos años ha tenido un boom, pero exagerado. Yo creo que incluso se puede denominar de burbuja, y que hay directores de arte que dicen, mira, no quiero más currículum de concept artist, que ya tengo muchísimos. No sé qué os parece todas estas cuestiones que os comento. Marcos. Pues claro, la diferencia, como bien mencionabas, Alex, es esa, ¿no? Tú normalmente en una empresa de videojuegos, a más grande sea, además, más se diversifica el trabajo.
Entonces, pues tenemos un director de arte, un lead artist, artistas que se dedican al 3D, otros efectos especiales, animadores, riggers, y después estamos como los concept artists, ¿no? El concept artist además es como una pincelada dentro de incluso proyectos realmente grandes en los que hay poquitos. O sea, un equipo de 3, 4 concepts podría ser un equipo grande en uno de estos mega videojuegos con un presupuesto brutal. Normalmente hay uno, puede haber ninguno si la empresa es muy chiquitita. Igual alguien que sea como más híbrido entre user interface y haga un poco de ilustración, un poco de concept. Y sí que es verdad que en este aspecto nunca ha habido tanto trabajo. Si es burbuja, no lo sé, porque es verdad que una cosa que me estoy dando cuenta es que, y sobre todo a partir del tema de la pandemia, es que la gente cada vez está consumiendo más entretenimiento. Y a mí me preocupa un poco, no desde el punto de vista laboral, porque es verdad que hay muchísimo, muchísimo trabajo, sino desde el punto en que la gente está entrando, para mí, en una pasividad de consumo y no de producir. Encuentro que cada vez hay menos gente que hace cosas, que crea, y cada vez estamos más como consumiendo lo que crean otros, ¿no? Y ahí creo que se está generando un desequilibrio. Pero bueno, más o menos, pues eso, el sistema es un poquito así. Tú te sometes a tu director o directora de arte, tu lead artist te manda las tareas y tú vas haciendo con un pipeline ahí y vas como en una producción de pues, props, cuando son objetos, personajes. También hay la especialización del concept de personajes, el concept de environments, el concept de props. Y bueno, y es una profesión muy divertida. Eso sí, la verdad es que no para uno quieto. Alejandro, por cierto, he olvidado también mencionar respecto a estos proyectos, hablábamos de los de Tomás. Hay un proyecto que está ahora en marcha, que es la reedición de los librojuegos de Lobo Solitario, que he visto que precisamente uno de los proyectos que hay dentro del proyecto es sacar un libro de arte, y he visto que van a incluir precisamente las ilustraciones y las portadas tuyas, ¿verdad? Sí, eso es muy reciente. Me contactaron la semana pasada y sí, quieren hacer la edición definitiva de ese libro juego que tuvo tantísimo éxito en España, bueno, en todo el mundo. En muchos países fue publicado, por lo que me enteré, y en España nunca se había publicado completamente. Entonces ahora quieren publicarlo todos los libros, que son un montón, no me acuerdo cuántos son. Creo que son 32 o algo así, puede ser. ¿Sí? Y entonces como, sí, hay como un premio, un extra para los mecenas o una cosa por el estilo, que es un libro de arte. Entonces, bueno, al intentar presentar y ofrecer al público el paquete completo, ellos sí se han preocupado por conseguir los dibujos originales de los años 80, de un ilustrador americano, creo, no sé. Y después de la primera edición también de aquí, unas portadas que hubo. Y después el trabajo que hice yo en 2003, que fue para Timon Mas, que fue el que lo... Minotauro, no, Timon Mas, creo. Y que fue el que lo publicó aquí en esos años, pero incompleto. O sea, a mí me encargaron los 5 primeros libros y después creo que lo discontinuaron. Creo que no siguieron trabajando con otro ilustrador. Y sí, me contactaron para incluir mi trabajo. Mi trabajo son las 5 portadas de esos 5 primeros libros e ilustraciones interiores que son a blanco y negro, a lápiz. Y es un trabajo que yo, claro, sí, yo estuve de acuerdo en ceder mi trabajo para ello. Me gusta que la gente, sobre todo los fans acérrimos de esa saga, de que tengan la oportunidad de tener todo. Y me parecía muy bien. Lo que pasa es que en principio yo me resistí un poco a entregar todo mi trabajo porque eran muchos dibujos y fue un trabajo que, por un lado, muy antiguo, de hecho en 2003, para mí 2003 es como hace muchísimo tiempo, y además porque yo tuve muy poco tiempo para hacer esos trabajos. Los 2 primeros libros, por ejemplo, me los encargaron para hacer en un mes solamente. Las 2 portadas y todos los dibujos de adentro. Entonces, yo me acuerdo que tuve que correr muchísimo, tampoco era el profesional que soy ahora, entonces no quedé demasiado conforme con el resultado.
Pero bueno, al final accedí porque me parece que, como digo siempre, los fans y los lectores son los que tienen la última palabra y los que merecen tener, los que pagan, o ponen su dinero, que hoy en día cuesta tanto para todo, y merecen tener lo mejor y lo más completo. Entonces accedí a que sí, a que tuviera a entregar todo el material, hice algún retoque en 2 portadas, 2 o 3 de las portadas, porque algunas cosas me avergonzaban un poco, pero bueno, creo que al final sí, bueno, es un producto, una idea preciosa y va a ser un proyecto precioso, ¿no? Sí, un proyecto muy interesante. Bueno, y Tomás, retomando también lo que comentaba, lo que había preguntado Alex y lo que estaba comentando Marcos, ¿cómo ves el tema del entretenimiento en plan el cine, televisión, en cuanto a vuestro sector? Bueno, yo tengo también, me pasa lo mismo que antes, o sea, una experiencia bueno, visto desde fuera, o sea, como profesional. Sí, o sea, no sé, yo soy un poco turista, ¿no? Entonces es en todo esto y me voy moviendo por distintas cosas, pero tampoco tengo la experiencia constante para poder decir algo. Yo creo que el trabajo de concept artist puede ser el trabajo más molón que hay en el campo de la ilustración, ¿no? Yo cuando estoy en la facultad, ahí en clase, todos los chavales, lógicamente, quieren ser o dibujantes de manga o diseñadores de personajes de concept, ¿no? Porque, claro, es como hemos hablado antes, pues una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, yo no tengo experiencia en ese campo, yo las cosas que he hecho han sido cosas sobre todo de story hace tiempo y estas últimas cosas que he hecho para juegos, para el tema de Netflix, lo de Guillermo, y entonces no tengo una sensación muy clara de cómo está el panorama. Para mí, el trabajar en cine ha sido con una directora de arte maravillosa, que es Tamara de Berel, que es una tía que ha hecho Star Trek, que ha hecho muchas cosas con Guillermo, y con Guy Davis, que no sé si conocéis, que es un dibujante de cómics, el de Marquis, excepcional, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una maravilla, una experiencia de aprendizaje que para mí además ha sido muy emocionante porque no tenía, ¿no? Entonces, bueno, para mí me parece que es una maravilla poder trabajar en un videojuego, poder trabajar en una peli, poder hacer algo metido en una cadena que, como ha dicho él antes, alguien va a llegar después, lo va a retomar, tú vas a coger el trabajo de otros. Yo creo que eso, para un tío como yo, que está acostumbrado a estar metido en un taller mugriento, haciendo grabados y estampando con las manos llenas de tinta, pues de repente se convierte en una experiencia muy chula, ¿no? Salir de la cueva, trabajar con gente y si esa gente tiene talento, pues de repente todo es magnífico, ¿no? Aunque el ego se lleve algún revés de vez en cuando, pero merece la pena llevárselo, ¿no? Muy bien, pues estás hablando de estar en tu cueva con las manos manchadas de tinta y tal, pero claro, también llegó la revolución digital y claro, eso, como el mismo concepto dice, fue toda una revolución. Hay algunos temas que nos gustaría tratar, que a ver cómo lo enfocáis vosotros, cómo lo veis, que es, por ejemplo, el papel de las escuelas de arte, una vez que llegó la revolución digital con esa oferta de formación online y de tantas y tantas cosas que se pueden aprender hoy en día a golpe de clic y tal, ¿dónde quedan esas escuelas de arte tradicionales y tal? ¿Cómo creéis que es su papel ahora y cómo ha influido esa revolución digital? Marcos, por ejemplo, que seguro que tiene experiencia con eso. Sí, esta creo que me toca de primera mano. Mira, yo, por ejemplo, una de las cosas más fantásticas que nos está pasando con la era esta de Internet y acentuada también por el tema de la pandemia es el tema del teletrabajo, ¿no? Cuando yo empecé, yo vivo en Mallorca. Mallorca es feudo alemán y bar de Europa. Entonces, imagínate, yo tuve la suerte de aquí se montó de manera, pues los astros se juntaron y se montó una empresa con un presupuesto AAA. En esa empresa también los astros se juntan y puedo entrar a trabajar y es donde grandes artistas españoles que están ahora por todo el mundo están trabajando, nos formamos, fue como nuestro trampolín, nuestra escuela. Pero claro, hay un momento dado que esta empresa cierra. Y yo quería viajar por el mundo, conocer otra, pero por motivo familiar me tengo que quedar en Mallorca. Entonces, ¿qué haces? O sea, en ese momento no había tanto teletrabajo tal. Y yo, por ejemplo, lo que vi es,
ostras, los yankees tienen internet colapsado o sea, no colapsado, porque en ese momento YouTube apenas tenía mucho contenido didáctico de dibujo, pero es como, nadie está enseñando a dibujar online en YouTube, o prácticamente nadie. Entonces, tengo el privilegio de ser de los primeros españoles que le dio tela o mambo a YouTube, sobre todo con el tema del dibujo digital. Hay mucha gente que se ha enamorado también. A mí, yo soy un gran enamorado de lo digital, sobre todo porque cuando yo empecé, podía tener una Wacom y un montón de archivos en mi ordenador, pero no tenía espacio ni dinero para comprar óleos, ni lienzos, ni casi ni acrílicos, ¿no? Entonces, las escuelas para mí, en toda esta trayectoria que llevo ya 11 años enseñando, se están poniendo un poco al día ahora, pero se han quedado muy atrás. A la velocidad que puede reaccionar el Estado, no da tiempo a enseñar a los chavales lo que se está moviendo ahora en la actualidad. Entonces, ahí es cuando las empresas privadas, escuelas privadas y gente como yo que tiene su web, en este caso Dibujar Bien, sí que estamos un poco intentando coger ese testigo y enseñar, ya no solo con vídeos enlatados, que también es un formato que creo que se está quedando obsoleto, sino con un poco de un live online, ¿no? Que le llamo yo, un poco de trabajo, sí, igual con vídeo, pero en directo, teniendo un feedback con alguien profesional, porque si no, estos profesores que no se dedican al sector, y yo supongo que aquí nuestro compañero que acaba de estar por salir de la universidad puede vivirlo. O sea, si no te dedicas a esto, pero enseñas esto, estás en una cosa que no es como real, ¿no? Como alumno, yo me sentía también un poco así, de esta gente me está enseñando a dibujar, pero no se está peleando ahí fuera con los editores, con los clientes, y no sé, y hay una desconexión ahí que ahora lo nuevo online que está viniendo, o al menos en lo que yo me estoy metiendo, sí que creo que puede dar esa respuesta. Bueno, Tomás, en tu caso, por ejemplo, tú utilizas técnicas, como dices, de mancharte las manos. Sí. Pero has estado también en la facultad, viendo en la Facultad de Bellas Artes. ¿Qué concepto tienes tú precisamente de lo que estaba hablando Marcos, de esta revolución digital y de que las escuelas se habían quedado atrás y que ahora parece que se están poniendo un poco al día? Sí, yo creo que las escuelas, no hablo de la universidad, que es lo que yo conozco, Sí. se quedó atrás mucho antes de la revolución digital, ¿vale? O sea, la revolución digital, o sea, es una cosa de otro planeta, ¿no? Las escuelas de arte privadas, yo no conozco muy bien cómo funcionan, pero yo creo que las dos claves ya las ha dado él, ¿no? La primera, una enseñanza artística vale tanto como valen sus profesores. No hay otra. Y hay muchas veces que yo he tenido la experiencia como alumno en escuelas privadas, en muchos sitios, donde tú estabas recibiendo formación de gente que no sabía hacer las cosas. Así de claro, o sea, gente dando clases de dibujo, gente que no sabe dibujar. Dando clases de dibujo digital, gente que no sabe manejar, o dando clases de diseño, gente que no sabe diseñar. Eso pasa porque, bueno, la universidad, por supuesto, es un mastodonte, ¿no? Es como los tiranosaurios, ¿no? Que para hacer un giro de 90 grados necesitaban 600 metros, ¿no? Pues a la universidad le pasa lo mismo. Y es más, por su propia estructura es imposible que pueda ir al día, pero ya no en lo digital, sino en la práctica cotidiana de las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, por otro, yo creo que, claro, lo que tenemos ahora, ese acceso a todo ese material, como él estaba diciendo, de alguien que puede coger y decir, Alejandro, explícame esto, ¿no? Y no necesito una infraestructura brutal, académica, con un programa, con una matrícula, con un desplazamiento a otra ciudad. No, tú y yo nos podemos juntar con otros 5, los dos solos, a través del ordenador, y me puedes enseñar todo lo que tú sabes que es justo lo que yo necesito. Entonces, yo creo que eso, mira, yo tengo un hijo de 13 años que está ya preso de la misma enfermedad que tenemos nosotros 5 y él quiere hacer lo mismo que hago yo, lo mismo que hacéis vosotros. Y yo no, quiero decir, puede haber perfiles formativos que se ajusten a la universidad y que necesiten ir a una facultad, pero alguien que quiere dedicarse a lo que hacemos nosotros no necesita ir a una facultad de Bellas Artes, no necesita comerse 4 años de contenidos dispares. Eso le puede venir bien para otras cosas, pero para dibujar y para ser un gran artista lo que hay que hacer es currar, ¿no? De hecho, y no me enrollo más, a mí siempre me llegan mis alumnos y me dicen, acabo la carrera, quiero ser ilustrador, ¿dónde me matriculo? ¿Qué hago? Y yo siempre le digo, tú lo que necesitas es un botijo, ¿no?
Y el botijo es que te lo cojas este verano, te lo metas en tu habitación y te estés 3 meses currando en un proyecto y trates de sacarlo adelante en todos los aspectos, de puertas adentro, dibujando como lo que sea, y después moviéndolo en el mercado, enfrentándote con gente, viendo a compañeros, recibiendo críticas. Entonces, bueno, yo creo que eso, con una conexión a internet y un botijo y mucho esfuerzo, pues tienes la mayor parte del trabajo hecho, ¿no? Lo que no quiere decir que mucha gente no te pueda ayudar y te pueda enseñar cosas. Pero esas personas normalmente creo que en las facultades no están y sospecho que en muchas escuelas de arte tampoco. Muy bien. Y Alejandro, respecto a lo que han comentado Marco Sí, y bueno, Tomás. como ha dicho Tomás, me parece que la clave de todo esto es el profesor. Son los profesores. Que el profesor sea alguien que realmente tenga una calidad y un dominio de una técnica o algo y además sepa expresarlo en palabras y sepa ayudar a un alumno, es la clave, ¿no? También pienso que, no sé, yo claro, no tengo demasiada experiencia en eso, pero depende de lo que quieras hacer, porque supongo que si quieres ser un pintor clásico y hacer artes plásticas y pintar la realidad y lo mejor posible y buscas un aspecto técnico muy específico, los talleres con un profesor al lado tuyo y pintando, mirando una figura en vivo, pintando del natural, ¿no? Mirando, poniendo un modelo con determinada iluminación y tú estando ahí y mirándolo con tus propios ojos y pintando al óleo, dibujando en tu lienzo y tal, y con el profesor al lado que tú puedas hacerle una consulta inmediata y forzarlo, ¿no? A que te explique y forzarlo a que te enseñe lo que tú quieres aprender y cuál es la falla y cuál es... Eso está muy bien. Creo que eso, no sé si se puede lograr como en una manera digital, ¿no? En cursos. A mí, por ejemplo, me ofrecieron la gente de Doméstica hacer un curso que siempre le estoy dando vueltas y no sé bien qué puedo enseñar yo. Y así como tengo esa duda sobre mí, también tengo dudas, es que no sé realmente cómo va lo de los cursos, pero tengo muchas dudas con respecto a un curso digital que tú, no sé si eso está muy enlatado, si tú puedes realmente salirte del curso, como alumno me refiero, ¿no? Un alumno, si puede realmente salirse del curso y... No, escucha, no, mira, a mí lo que me interesa es exactamente esto, o llevarte al profesor un poco contigo. No sé si es posible. Si es posible, me parece genial. A ver, a mí me parece genial las dos cosas, según lo que el alumno pretenda, ¿no? Pretenda lograr hasta dónde quiera llegar, ¿no? Pues Marco, respóndele, porque tú, con tu experiencia con dibujar bien, ahí tienes el ejemplo perfecto. Sí, es que ha dado en el clavo. O sea, ambos al final... El tema, mira, al final somos seres emocionales. Empezando por eso, el arte remueve muchísimas emociones, ¿vale? Que también hay que aprender a manejar. Y si el profesor no te cae bien, para empezar, ya que explique mejor o peor, es un plus. Que sepa o no sepa, tal. Pero si el profesor ya no te cae bien, ahí ya es una aventura. Si tú te matriculas en algo que no conoces al profesorado, no sabes siquiera si vas a conectar con esa persona. Yo, por ejemplo, lo que recomiendo es, ahora que hay tanto catálogo de gente que, como yo, también tenemos un hueco en la docencia, es mira a esa gente, mira si conectas, mira si sabe enseñar, si lo que sabe hacer te lo sabe transmitir y si lo que hace te gusta y es en el camino en el que vas a ir tú. Entonces, yo, por ejemplo, en toda esta trayectoria he dado clases en universidad, tengo mi propia academia presencial aquí en Mallorca, el contenido enlatado en YouTube. Y lo último que me he sacado de la manga es, sobre todo, por romper el tema de que cuando sale un alumno de una formación, se considera que es un estudiante, las empresas ponen sobre todo las empresas de videojuegos y entretenimiento, se busca un junior con experiencia. Y de repente eso, cuando yo me lo encontré, cuando era un aspirante, es como, vale, pero si no me das el trabajo, ¿qué experiencia voy a tener? Lumbreras. Entonces, lo que se me ocurrió a mí es, ostras,
las clases ya no van a ser enlatadas, o no todas enlatadas, parte enlatada y parte en vivo, un poco para romper lo que comentaba Alejandro, que alguien me pueda comentar, incluso con mini mentorías aparte, oye, ¿cuál es tu dificultad? Porque la dificultad puede ser técnica o puede ser sencillamente, oye, mira, es que me vengo abajo cuando tengo una fecha de entrega tal. Bueno, pues entonces ver qué le está pasando a esa persona a nivel emocional. Pues lo último que estoy metiendo también es esa parte, ¿no? Yo siempre he tenido una duda. Ay, perdona, no te quería dime. No, yo siempre he tenido una duda que es lo siguiente. Vamos a remontarnos 30 años atrás, 40. Yo siempre he sido un fanático a muerte de Frank Frazetta, ¿no? Por ejemplo, como ilustrador de fantasía, siempre ha sido un ídolo absoluto para mí. Yo me imagino una persona que, si, en el caso de que Frazetta hubiera dado clases de dibujo, de pintura. Entonces yo siempre pienso, vas a buscar al artista que te gusta, al artista que te interesa, porque tú es eso lo que te gusta, es eso lo que te interesa. Entonces, esa persona te va a enseñar lo que él sabe. Entonces, ¿qué va a salir de ahí? Porque si el maestro, si el profesor sabe cómo conducir un poco al alumno, para dónde va el alumno, para dónde... Yo no tengo experiencia como docencia, ¿no? Igual estoy diciendo una burrada, pero bueno, si tiene experiencia en conducirlo para el lado en que naturalmente va, me parece bien. Ahora, si Frank Frazetta te enseña a ser Frank Frazetta, a ti, a mí y a 100 más, ¿realmente queremos 100 Frazettas? ¿Queremos 100 Frazettas? ¿Queremos saturar el mercado de eso? ¿Queremos que las editoriales se harten de eso y digan, bueno, mira, ya está, basta de Frazettas? Entonces ahí pierde el trabajo los 100 Frazettas pequeños, el Frazetta grande. Entonces, siempre me quedó esa duda, ¿no? Si queremos identificarnos tanto con alguien y que haya clones de esa persona y se sature el mercado, o se sature o puedan pasar otro tipo de putadas, ¿no? Como que Frazetta cobra 10.000 y un muy buen alumno cobra 1.000. Entonces la editorial dice, coño, igual me sirve pagarle a este. Entonces ahí se pierde en un momento, se desdibuja todo y se jode todo. No sé, tengo esa... Pero un buen maestro le enseñará a que a su alumno cobre también 10.000. Porque no quiere que su alumno cobre 1.000, porque va a estar trabajando más para cobrar menos, creo yo. Sí que es verdad que al final cuando tú enseñas, pero gran parte de ese crecimiento, o sea, es un 50-50. Tú enseñas lo que sabes y estás presente para esa persona, pero esa persona da lo que tiene y al tiempo que puede. O sea, al final es como sembrar un árbol. Es un ejemplo que me gusta mucho poner. Da igual que si yo soy el estudiante y quiero tener peras de aquí a 3 años, da igual la prisa que yo le dé al árbol regándolo, que el peral dará fruto cuando sea su época. Si lo he cuidado bien, si yo he trabajado, si he estado pendiente, si mis capacidades son óptimas y no tengo ninguna dificultad extra que superar. Pero al final cada uno creo que coge su camino, ¿no? Porque si no todos dibujaríamos como en el Renacimiento, digo yo. O sea, al final cada uno... yo creo que un buen profesor también te da como ese espacio, ¿no? Para que tú explores y tienes las técnicas y a partir de ahí rómpelas, siéntete libre y busca tu camino. E intenta cobrar 10.000, no cobres 1.000, porque eso te convierte en un idiota. No, o sea, sé listo. Y protege también tu trabajo, porque hoy cobras 1.000 y te llevas el trabajo del que cobraba 10.000, pero te vas a quedar cobrando 1.000 siempre. No sé, yo creo que es un debate interesante, ¿eh? La verdad es que sí, porque lo que apunta, yo entiendo lo que dice Tomás, claro, porque es así, un profesor intenta, pero sí es cierto que tiene un lado que puede ser muy perverso, que creo creo que es la duda que tiene Alejandro y que el problema ese de fondo que puede haber en caso de que no se hagan las cosas bien, pero claro. Bueno, Tomás, ¿tú qué opinión tienes de todo esto? Sí, yo creo que claro, se puede afrontar y hablo ahora ya no desde el punto de vista del alumno, sino desde el punto de vista del profesor, ¿no? Que se puede afrontar la enseñanza de una de estas historias desde el punto de vista de los dogmas, ¿no? Que sería esa educación un poco rígida a la que hacía referencia él, de yo te voy a enseñar a hacer exactamente lo que yo hago, ¿no? Y es una enseñanza que normalmente pues,
suele tener un discurso bastante limitado y que suele corresponderse con un modelo de profesor que es el que es bueno haciendo cosas, pero tal vez no sea tan bueno reflexionando sobre su propio trabajo y explicándolo después, ¿no? Esa sería, yo creo, que esa educación basada en dogmas. Y después estaría, yo creo, que en la que yo creo que es la educación basada en principios, ¿no? Es decir, mira, hay una forma de hacer las cosas que es muy variada, hay cosas que se sabe que funcionan, hay cosas que se sabe que no funcionan y, sin embargo, como esto es una cosa mágica en el fondo de lo que estamos haciendo, que es arte, hay veces que lo que no funciona de repente sí funciona, ¿no? Pero lo que es muy raro es que si nada funciona, o sea, si no utilizas ningún principio correcto, es que la cosa al final se acabe levantando, ¿no? Entonces yo creo que hay una forma que es la correcta de entender las cosas, que además no produce clones, ¿no? Porque si tú explicas a la gente más o menos, pues mira, estas son las piezas con las que podemos jugar. Hay veces que hay gente que consigue que el coche ande sin gasolina. No me expliquéis cómo, ¿no? Pero lo normal es que si no le echas gasolina al coche no anda, ¿no? Y eso yo creo que produce una educación más rica y que hace que cada uno pueda ensamblar las piezas de una forma diferente y construir un discurso totalmente único, ¿no? Y es en el tipo de formación en la que yo creo. En cualquier caso, estamos hablando con distintas ideas de espacios educativos en la cabeza, ¿no? Sí. Eso que él estaba hablando de la academia, a la que probablemente fue Fracheta cuando tenía 10 o 12 años, ¿no? Que eran 7 chicos allí con su profesor y tal, y yo la que tengo en la cabeza es una clase de la universidad con 60 alumnos sentados en pupitres tradicionales con los que no puedes trabajar individualmente porque no tienes tiempo, ni espacio, ni nada, y bueno, en la que tú de alguna forma tienes que montar estrategias diferentes. Pero en cualquier caso, yo creo que hay esos dos caminos, necesitan dos perfiles de profesor diferente y producen dos tipos de estudiante diferente también. Y luego yo creo que el miedo que tiene Alejandro, tengo mis dudas de que realmente eso pase, porque, corregidme si me equivoco, que vosotros lo sabréis mejor, yo creo que un artista que llega a un nivel en el que ya es un profesional y por el que se paga su trabajo, deja de ser clon después de un tiempo. Quiero decir, yo creo que todos los artistas empiezan un poco tomando a alguien como referencia o a varios como referencia y pareciéndose mucho al principio a cómo trabajan sus referentes, pero después de un tiempo la propia evolución natural de su trabajo les lleva a diferenciarse y a coger un estilo propio, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Barry Smith, el dibujante de cómic, cuando empezó dibujando a Conan, los primeros era una clara referencia al trabajo de Jack Kirby, era un pequeño clon de Jack Kirby y enseguida pegó una explosión de estilo y se diferenció mucho. Y yo creo, y ya os digo, corregidme, que eso en alguien que realmente evoluciona y llega a trabajar a un nivel profesional siempre pasa. No sé si quizá me estoy equivocando, ¿eh? Mira, yo te quiero responder a eso. Sí, me parece bien el caso de lo que citas de Barry Windsor Smith, pero estamos hablando de los años 70. Y ahora me voy a una cosa que tú dijiste al principio de nuestras conversaciones, que era si el mercado no estaba demasiado saturado de artistas conceptuales. Entonces yo te respondo con yendo a esa primera pregunta tuya, porque es un mundo del arte conceptual que no lo tengo ni conocido. Yo solo trabajé para una película y después hice Assassin's Creed, pero para un libro, no para el juego. Entonces no lo controlo mucho. Pero sí, evidentemente, al igual que tú, he visto que el mercado está, no sé si es saturado, pero hay miles de artistas que se han tirado para ese lado y yo también lo veo, o sea, nada más coger el teléfono, Instagram y ya hay un montón. Y a mí lo que me ha pasado en los últimos tiempos es que ya casi no distingo quiénes son. O sea, veo un trabajo de arte conceptual y puede ser hecho por 20 distintos, pero no distingo de quién es, porque todos se parecen, porque todos tienen un objetivo similar y todos van por ese lado, todos, entre comillas. He visto muchos entre sí que se parecen, entonces eso me remite un poco a la duda esa que yo tenía, si salen como un poco todos de la misma escuela, que no de una escuela tradicional del pupitre con el profesor, sino de quizás, no sé, cursos como doméstica o lo que sea, o no sé de dónde salen, pero yo ya no llego a distinguirlos. Entonces sí que me parece que se está dando un poco ese fenómeno de clones o de gente que incluso de gente muy buena. Yo, por ejemplo, soy un gran fan de Justin Sweet, que es un artista conceptual, pintor, tal. Me fascina su trabajo, pero hoy en día hay otro que se llama, creo que Kovacs, Vance Kovacs o algo así,
yo ya no distingo si es Kovacs o Justin Sweet, ya no me doy cuenta. Y ahí puse un ejemplo un poco extremo de dos que son geniales los dos, pero no yendo a los geniales, yendo un escalón o dos o tres más abajo, hay docenas que son casi iguales. Entonces, bueno, eso me remite un poco a lo que comentaba antes, ¿no? No sé, de los clones. O sea. Sí. Ahora con este ejemplo entiendo mejor el mensaje. Yo creo que ahí el gran regulador creo que es el mercado, ¿no? Que está como queriendo quizá productos muy similares, porque incluso en el concept que se hace para móvil y el que se hace para videojuego de consola, son también como dos tipos de arte muy diferentes, pero muy parecidos entre sí. Entonces hay como una especie de tipo... Yo diferenciaría casi por sectores, ¿no? Está el concept para peli, que es todo casi siempre fotorrealista, porque los directores de cine suelen tener dificultad en imaginarse la transición que habría de una imagen a imagen real si no ven la imagen real como acabada en sí misma. Después están como el photobash, que se puso muy de moda hace unos años y también es como un machaque de foto y pintura y demás, que es como el típico concept para videojuego AAA, que es de gran presupuesto, concept para juegos indie y después juegos para mobile, ¿no? Y hay como esos grandes sectores, esos grandes grupos que sí que generan este tipo de artista, pero al final es lo que creo que la industria está como consumiendo, ¿no? Es raro el que destaca demasiado y se le elige por ese trabajo más que porque se adapte más o menos a un producto. Pero creo que, bueno, eso es una opinión. Y me viene a la cabeza el caso de Simon Stalenhag, creo que se llama, que es un tipo como bastante revolucionario y que su arte pesa mucho y lo reconoces mucho. Pero bueno, en el otro extremo están muchos otros que se parecen muchísimo, ¿no? Demasiado. Bueno, hombre, a mí me gustaría insistir un poco en la idea de antes, ¿no? Que ya también he formulado, ¿no? De que ahora mismo la maravilla es la multiplicación de espacios y la diversificación que hay en todos los ámbitos, ¿no? Sí que es verdad que hay una cosa en el concept que es aburridísima, que es... yo ayer empecé a ver Encanto, ¿no? La última de Disney, la quité a los 20 minutos, ¿no? Que yo creo que coincidió con la aparición de Frozen, donde todo se volvió homogéneo, todo se volvió igual. Pero luego, sin embargo, tienes a Laika o tienes a Cartoon Saloon, esta productora irlandesa, que están haciendo cosas gráficamente súper rompedoras, muy distintas a las que estamos habituados a ver, y hay un montón de gente funcionando en ese sentido de una forma maravillosa, ¿no? Y luego está toda esta estandarización de los autores de base, pero luego tienes a los grandes, ¿no? Tienes a Nico Marlet, tienes a Carter Goodrich, a Peter Desev, que estos tíos tienen su estilo propio, su estilo definido y funcionan, digamos, desde un punto de vista casi de marca, como individuos únicos, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas coexisten y las dos cosas tienen una gran intensidad, pero bueno, yo confío en la idea un poco original, que el artista realmente que avanza y que trata de llegar lejos es imposible que se estandarice del todo, ¿no? Pero bueno, por supuesto hay gente que va a vivir del copycat toda su vida. Pues creo que el debate, la verdad es que es súper interesante, porque de todas formas, en cuanto a lo de la formación y a los clones y todo, realmente al final un poco volvemos al punto de partida en el sentido de que decía Tomás, que la clave está en el profesor. Y quizá eso es fundamental, porque un profesor que hace bien su trabajo o que como dice, en vez de querer sacar, es como el que trabaja en una churrería, saca churros, otro, todos iguales, pero el profesor que realmente se preocupa por explotar, digamos, las virtudes o las inquietudes de su alumno, sí puede dar como resultado distintos profesionales, cada uno con sus matices y con sus virtudes y sus defectos, ¿no creéis? Y cuidado que sacar alumnos como churros ya sería sacar algo. Que sí, la mayor parte de los casos ni siquiera es eso, ¿no? De ahí no sale absolutamente nada más que un sueldo por un lado y unas horas de encierro involuntario por otro, ¿no? Cierto. Bueno, Alex. Sí, ya para terminar con el apartado este de la revolución digital, quería plantearos dos puntos, ¿no? Uno, si pensáis que
Yo diría que no, pero bueno, a ver qué os parece. Si pensáis que los medios de arte tradicional, óleo, acrílico, carboncillo, etcétera, realmente se han quedado obsoletos o han perdido su relevancia en comparación con dibujar en una tablet, en una Cintiq o en una Intuos o en un iPad o con todas las técnicas que tenemos de arte digital o no. Y luego la revolución que supone para el tema laboral, que es que hoy día un artista puede trabajar para un cliente de cualquier país del mundo, japoneses, americanos, australianos, y puede vivir en Albacete. O sea, no necesita ir presencialmente a un estudio. Y eso tiene su efecto en los precios, porque yo he oído artistas decir, yo ya no trabajo para clientes españoles. ¿Por qué? Porque un cliente americano me paga 5 veces más o 10 veces más. Y a veces luego las editoriales españolas y las empresas españolas se quedan tienen dificultades para encontrar su proveedor de ilustración. Y luego ya un nivel más es que hay artistas que ya ni siquiera trabajan para clientes. Viven directamente de Patreon y de su proyección en redes sociales. Se me ocurre, por ejemplo, Cal Kopinski, no sé si lo conocéis. Y es gente que solamente con lo que ingresa de redes sociales y de sus seguidores, dibujando lo que le da la gana, sus bocetos diarios, y vive de eso. No le hace falta que ningún cliente le contrate. ¿Qué os parece todo esto? Venga, ¿quién empieza? ¿Alejandro, por ejemplo? Sí, lo primero era lo de las técnicas tradicionales y digitales, ¿no? Sí. Bueno, pienso que, bueno, estamos hablando de ilustradores, ¿no? Sí. Evidentemente no de artistas plásticos. Sí, bueno, evidentemente las técnicas digitales que ha hecho que puedas corregir absolutamente todo y trabajar más rápido y todo a nivel editorial, sí, sin duda que ha ganado el 90% del trabajo es digital. Otra cosa es que se me ocurre el caso de los cómics, que hay mucha gente que ya los hace digitales, pero hay mucha otra que prefiere seguir haciéndolos a mano, en forma tradicional, porque luego los vende. Entonces está esa otra parte del negocio, que, bueno, o no sé, pongo un ejemplo como San Julián, que le pueden encargar una portada de una revista de horror, esta de las medias nuevas que hay ahora, y él, aunque lo supiera, que dudo que lo sepa, jamás lo haría en forma digital porque sabe que haciéndolo en forma tradicional, un óleo después lo puede vender ese óleo realmente a un precio muy alto. Entonces yo creo que conviven las dos. A nivel práctico, por supuesto, las técnicas digitales han superado enormemente a las otras, ¿no? Yo trabajo poco a mano. Ahora estoy haciendo un libro ilustrado pintado tradicionalmente, pero es un caso que es La serpiente Uroboros, el clásico de fantasía que tiene 100 años ya, pero básicamente todo lo demás que hago es digital, ¿no? Después lo demás, igual vamos alternando respuestas, ¿no? Vale, Tomás, bueno, yo he tenido la suerte de ver, ya te lo comenté antes de empezar la charla, de ver parte de tu proceso creativo y tal. ¿Qué opinas tú de lo que dice Alex, de las técnicas tradicionales frente a lo digital? Bueno, yo es que, claro, utilizo las dos por igual, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece, por supuesto, lo digital, ahora mismo ya no es que sea una elección, es inevitable, ¿no? O sea, ya no creo que nadie esté mandando originales a las editoriales para que se los escaneen y se los produzcan allí, ¿no? O sea, yo hago muchas cosas, como por ejemplo lo último que he hecho para Planeta, ¿no? Que son unas cosas hechas con grabados en linóleo y tal, pero yo los escaneo, yo los coloreo, los tengo que producir, o sea, lo digital está ahí, ¿no? Y no tengo especial predilección por nada. Yo de las cosas que tengo hechas últimamente, tengo cosas hechas enteras en digital, otras a partir de grabados, con distintas técnicas. La verdad es que no creo que haya ningún problema. Eso sí, el digital, claro, da una ventaja brutal, que es el control Z, que ya lo ha mencionado antes el compañero, da una versatilidad de trabajo enorme y lo cierto es que puede llegar a muchos sitios, al igual que llegan las otras técnicas, ¿no? Yo no lo pondría ni por delante ni por detrás en las cosas que hago. De hecho, yo cuando muchas veces me entrevistan periodistas, ¿no? Y te dicen, tú, joder, como haces grabados y tal, seguro que eres una especie de ludita antitecnológico, por fin alguien viene aquí a poner las cosas claras, con las técnicas de antes, a currar y tal. Y claro, yo siempre digo lo mismo, digo, sí, yo hago grabados en linóleo, pero los bocetos de esos grabados están hechos en digital.
porque un boceto en digital de una pieza compleja con mogollón de personajes te permite recolocar, te permite clonar, te permite trabajar de una forma que sería mucho más trabajosa hacerla en físico, ¿no? O sea que incluso en esa cosa tan artesanal que yo hago, tan rancia, tan absolutamente obsoleta y rara, lo digital está ahí entreverado, ¿no? Tanto al final del proceso, en la postproducción, como muchas veces al principio en el propio boceto, ¿no? Así que insisto un poco en la misma idea de antes. Hay espacio para todo, las posibilidades son infinitas y lo que puede ser una ventaja en un momento dado, que es la facilidad o la versatilidad de lo digital, puede que como producto pues también te pueda venir bien el salirte de ahí al hacer una cosa diferente. A mí es una cosa que creo que de mi trabajo funciona bastante bien. El hecho de que la gente identifica que eso es algo raro, eso es algo antiguo, eso es algo ya casi en desuso y que por tanto le confiere cierto valor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la maravilla del momento en el que vivimos es esa, que hay 1000 caminos y que transitar por ellos es relativamente fácil. ¿Y Marcos? Bueno, pues también hay otra cosa que decir de lo digital y lo tradicional, y es un poco lo que comentaba ahora Tomás, ¿no? Un poco el prestigio que tiene uno y el desprestigio que tiene lo otro. Da la sensación, la gente se piensa que por ser un artista digital hay un botón de dibujar de puta madre y le das dibujo de orco de puta madre y se hace solo. Más guapo. Y es más colmillo, más grande, más. Y le vas dando así, y son como iteraciones automáticas y no lo hay, ¿no? Empieza a haber ahora unas IAs que dibujan un poco solas y demás, pero vamos, están muy lejos de que se haga solo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como formador, yo invito a mis alumnos a que experimenten lo tradicional, porque al final lo digital es una técnica que emula lo tradicional, que da muchas ventajas, que no abrazar esas ventajas es como el que, por ejemplo, hay gente que es como, no, es que lo digital, no sé, digo, bueno, pues hazte tú tus pigmentos, téjete tus lienzos, entonces es como, coño, hay una evolución en el arte y lo digital nos está dando también como muchísima ventaja. La gran desventaja que comentaba también Alejandro es que después tú no tienes un original para vender. Pero ahora con los NFTs parece también que esto puede ser, ahora de momento es algo muy especulativo y que se está yendo por unos cerros que yo pensé que no se iría, pero sí que puede llegar a ser en un futuro el poder decir, vale, pues este arte que es digital, pero este es el original que yo he hecho y tiene tanto valor, sí que se pueda llegar a vender como un original hecho en tradicional, con la salvedad de que una cosa la puedes tocar y la otra, pues no, es un archivo digital. Pero sí que hay un desprestigio de una cosa y la otra. Viene a ser un poco como lo de ilustrador y artista, ¿no? O artista plástico. Uno tiene un prestigio de este es pintor y el otro ilustrador. No. Pintamonas. Yo creo que lo del los NFT tenemos para otra tertulia, creo. Sí, yo creo que ese melón mejor no abrirlo. Eso mejor lo vamos a dejar ahí. Y yo creo que... En fin, y respecto a lo que comentaba Alex, de que el artista puede trabajar desde su casa para clientes de todo el mundo y aquellos artistas que deciden, pues, hacer su Patreon, abrir su Patreon y proyectarse en redes y demás, ¿qué opináis? Tomás, por ejemplo. Pues que eso es la mayor maravilla de todas, sin ninguna duda. O sea, de repente el mapa que se te despliega adelante cuando pasa eso hace posible pues situaciones, repito, ¿no? Parece que vengo aquí a vender alguna moto y que soy el optimista, el Paulo Coelho de la ilustración, pero no, la verdad es que lo que se te pone por delante es que es una auténtica pasada, ¿no? Yo, de hecho, ahora mismo, fíjate, y es una sensación para mí, bueno, que tengo ya desde hace tiempo, pero que no pensé que llegaría a tener, es que hay demasiadas oportunidades. Yo realmente, mi problema ahora, más que el decir, ay, a ver si me sale algo, a ver qué encuentro, es poder decidir qué ruta vas a llevar por ese territorio, porque es prácticamente imposible tomar la decisión. Yo tengo, y de verdad que es una cosa que me da mucha pereza como que desarrollemos, pero vamos, lo que queráis. Ahí está la gente ya con lo de los NFTs montando ya no solo a productoras, ya están pidiendo ese tipo de material. Está el tema editorial, está toda la iniciativa propia que, como tú bien has dicho, esto del Patreon, pero es que no solo es el Patreon, es que hay 1000 plataformas, 1000 cosas donde tú puedes construir un proyecto que te puede dar para vivir, ¿no? De hecho, en mi caso, seguramente la mitad o más de la mitad de mis ingresos como ilustrador vienen de mi iniciativa personal en Internet, ¿no? Entonces,
sigue estando todo el negocio tradicional, hay productoras de televisión, hay mucho coleccionista loco, están las commissions, o sea, es que hay 1000 cosas, o sea, realmente a qué atiendes, ¿no? Ese es el problema y a qué le das importancia y qué privilegias sobre lo demás. A mí me parece que en este caso hay muchas putadas, hay muchos bajonazos, hay muchos cortes de vacilón de muchos tipos, de los que también podríamos hablar, pero yo prefiero subrayar todas estas cosas ahora que de repente se te ponen por delante y dices, pero bueno, por Dios, qué maravilla es esto comparado con lo de los 90 o principios de los 2000, que era, yo estoy viviendo en Madrid en un piso haciendo libros escolares para Naya y ya está, y para SM, y si esto se acaba, pues a ver qué coño hago, ¿no? Y ahora, sin embargo, bueno, pues de repente te aparece yo ahora estoy con una iniciativa para hacer unas cosas de moda con una modista de Barcelona, un tipo loco que quiere acuñar monedas en no sé dónde, otro que quiere fabricar escudos y espadas, yo qué sé, que yo se las diseñe, es que es infinito, es increíble, es maravilloso, vamos, para mí maravilloso. Qué bien, qué subidón escucharte, Tomás, sí. De verdad. Lo digo con toda la sinceridad. Como digo, hay grandes putadas. Yo si os queréis os puedo hablar de mis ediciones de piratas chinas de mis tarots en AliExpress por 5 euros, ¿vale? O sea, toda esta cosa abre puertas. No nos hables, pásanos el link. También abre puertas a los malos, ¿no? Pero lo cierto, joder, es que para los buenos también se nos... Pero hay una palabra clave que has dicho que es iniciativa. Eso, fundamental. Y creo que, a ver, y aquí me estoy igual tirando al barro, pero en España tenemos una tradición de ir a buscar trabajo. Totalmente. Que alguien me dé un trabajo. Y para un artista, ese sedentarismo, y es verdad que no todos los caracteres igual están preparados para ser tan dinámicos, pero hostia, si tú no lo estás, asóciate con el que sí y haced un tándem y esa persona que te busque curro y curráis, o yo qué sé. Pero si te mueves, algo puede pasar. No es garantía, no hay una garantía de nada, pero si te mueves, ahora es que nunca, es verdad que es lo que dice Tomás, o sea, pueden pasar 1000 cosas, pero hostia, o sea, yo por ejemplo estoy montando mi propio juego de rol, que es algo que un poco a lo que os comentaba antes, que la gente está como que no inventa, que no crea, entonces... Mi idea romántica es que los juegos de rol de estos de libro de los 80 a los 90 al menos era una manera de entretenerte, que no estabas consumiendo un videojuego ya montado o una peli que te la chupas y ya está, sino que tú montas tu historia y tú montas tu personaje y es como mi manera de contribuir y eso irá a un Patreon seguramente. Claro, pues estaré ahí metido porque yo sigo jugando, ¿eh? Ahí, joder. De vez en cuando, pero todavía lo consigo. Y después, si no está YouTube, está Twitch, está Patreon. Puedes enseñar, a mí, por ejemplo, enseñar me gusta. Claro. Pues oye, pues ahí tienes. Yo, por ejemplo, puedo decir que puedo estar mucho más tranquilo gracias a esta parte docente, en la que si un día, por ejemplo, tengo un par de meses o 3 que no hay clientes, pues estoy tranquilo porque tengo mis alumnos a los que cuido, enseño y demás, y eso me permite pues seguir enseñando y formándome como artista y pues mejorando mi portfolio, buscando nuevos clientes. Y es que, pero la iniciativa es súper importante. Y es verdad que tampoco hay un camino claro por donde ir para que haya un éxito, pero joder, moverse, darse a conocer claro. y formarse y hacer algo en lo que uno crea, ¿no? Creo que es súper importante. Totalmente. ¿Y Alejandro? Sí, a mí me parece, con respecto a trabajar desde casa para todas partes del mundo, eso es genial, es fantástico. Y es para mí, ese es mi día a día. Eso es lo que yo vengo haciendo desde hace 15 años. Me he ido de Uruguay para Barcelona, de Barcelona para Londres y sigo trabajando para todos lados. Entonces es una cosa tan ya normal y habitual para mí que sí, hasta no sé, lo veo hasta menos positivo que mis compañeros porque para mí es como ya se volvió normal. Pero es verdad que es sencillamente maravilloso. Ahora, con respecto a lo otro del Patreon, yo tengo hasta vergüenza de reconocer que no sé muy bien lo que es Patreon. Entonces es una especie de crowdfunding o una cosa de esa, no lo sé. Yo lo que me pasa, o sea, en mi caso concreto es que yo tengo mucho trabajo, siempre. Entonces yo voy tengo trabajo como para 2 o 3 meses en adelantado. Y no me puedo salir de ahí. O sea,
no es que no tenga iniciativa para hacer otras cosas, para meterme, es que no lo puedo hacer. No sé, hasta ahora no he podido meterme como en cosas muy personales, en tener ideas más creativas y meterme en ese tipo de asuntos. Tengo muchas ganas, sí, eso sí que tengo, muchas ganas. Lo que pasa es que también tengo un tipo de vida, porque claro, esto al final es una cuestión personal de cada uno, ¿no? Tengo un tipo de vida que me paso 7 meses o 8 meses en Londres y 4 o 5 meses en Barcelona. Tenemos un hijo en Londres y una hija en Barcelona, entonces me paso moviendo constantemente y tal. Y como que las prioridades mías, muy personales, hacen que no me deje tiempo para investigar en esas otras cosas. Yo diría que estoy en una etapa, a mis 56 años casi, de disfrutar un poco la vida, digamos, en el tiempo que me queda libre y no meterme como en nuevos asuntos que podrían ser maravillosos, profesionales. Que aquí, si me permites que te interrumpa, Alejandro, un momento, se abre también una nueva... Y aquí esto para quien lo escuche y quiera ir por ahí, porque es verdad que en norma general los artistas además somos perezosos en esto, en norma general, y se abre un nuevo perfil que sustituiría al antiguo un poco marchante, que es alguien que ayude a gestionar redes sociales y promover un poco para artistas como Alejandro, que a lo mejor no tienes espacio, que le puedan mover eso y sea una, sin que Alejandro tenga que hacer más trabajo o nadie tenga que hacer más trabajo, aprovechando casi procesos y demás, generar más ingresos. Sí, absolutamente. Yo he trabajado con agentes, he trabajado con dos agentes acá en Londres y un agente en Estados Unidos. Ahora no trabajo más con ellos y realmente sí, me hace mucha falta. No agentes de trabajo concretamente profesionales como aquellos que he tenido, pero lo que comentabas tú, Marcos, de redes sociales, por ejemplo, o de proyectos. Yo tengo un grandísimo proyecto ahora en el que hace como 3 años que vengo dándole vueltas, pero nunca doy el paso de decir, bueno, mira, pues es el momento de meterme en un crowdfunding o, no sé, algo, no sé ni los términos porque no los conozco, pero bueno, para llevar eso adelante. No puedo hacerlo. Pero bueno, no estoy cerrado a ello porque me parece sí que es un futuro fabuloso para nosotros, los ilustradores. Lo que está claro es, como ha empezado Tomás diciendo y habéis secundado vosotros dos, es que las posibilidades son infinitas para el que realmente esté dispuesto a moverse, tenga iniciativa, o, como ha dicho Alejandro, en su caso, cada uno tiene unas circunstancias personales y él tiene la posibilidad de decidir si tirar para una cosa, otra, hacer más, hacer menos, hacer esto o hacer lo otro. Pero lo importante es que las opciones están ahí, si uno las quiere pillar. Bueno, estamos ya terminando la tertulia, que la verdad es que me parece magnífico todo lo que estáis comentando. Vamos a hablar un poco, aunque ya lo habéis esbozado bastante bien, pero bueno, vamos a concretar un poco. ¿Cómo veis el futuro de la ilustración? ¿Ha habido algo que ha dicho Marcos antes que me ha resultado bastante interesante respecto al tema de las IA? Que eso a lo mejor también es un melón que mejor no abrirlo mucho, pero el tema de los trabajos que se están empezando a hacer, has dicho que bueno, que está muy lejos el momento en el que una IA pueda sustituir a un profesional. ¿Cómo ves? Bueno, esperamos, vale. Pero bueno, el futuro de la ilustración, ¿cómo la veis? ¿Cómo lo veis en general? No vamos a meternos tampoco en nada concreto, pero ¿cómo lo veis? Marcos, por ejemplo, ya que estaba. Pues mira, a ver, el futuro, por fantasear, sí que veo, yo por ejemplo, hace poco en una noticia, hará semanas, o sea, un par de meses, vi esto, una IA que hace un dibujo, tú le pones una frase, no sé qué, era una app. Me la bajé, pagué unos créditos para poder jugar y empecé a trastear. Y de hecho, la última ilustración que sale en Window Manuz, en vuestra revista, hay parte de esa ilustración que es generada por IA. O sea, es una frase. Pero no lo digas, hombre. Hombre, pero eso está guay para que la gente quiera ir a ver la ilustración. Hay parte que está generada por IA porque me dio una paleta de color de repente
o sea, fue como un poco, la IA ahora no resuelve una ilustración completa, pero sí que me resulta un poco como el concepto de teatro de improvisación. Sí que te da un algo de lo que, bueno, ya no es un lienzo en blanco y me dio una idea, tal, y empecé y ya tenía una paleta de color, tenía medio un fondo, 4 fotos, en este caso, esta ilustración es más tirando a un concept, está así como más inacabada y tal, comprar la revista y verla. Pero fue un poco asustarme y en otro decir, pues vamos a subirnos a este caballo porque no me quiero, no, o sea, conocí una vez un señor que se dedicaba a revelar fotos y era su negocio y ya era mayor y en su vejez se quedó sin trabajar porque venían las cámaras digitales, entonces no quiero tampoco que me pase esto. Ya estoy jugando con la VR desde hace años, modelando y haciendo mis pinitos, con esto de la IA, pues también al menos seguirle el paso por jugar, porque al final es el fútbol, bueno, es el presente, ¿no? Y me parece muy interesante y asusta también, ¿eh? Tomás, ¿tú cómo ves el futuro centrándote en la IA o en general? Vamos, no es Pues tampoco... sí, yo de la IA prefiero no hablar porque a mí son cosas que me ponen muy nervioso, ¿no? Yo creo que cada vez que vemos a alguien que ha tratado de hacer previsiones sobre este tipo de cosas, la ha cagado, ¿no? O sea, entonces no tengo ni idea y además que tampoco... Venga, tírate, hombre. Tírate, hombre. No. Además que no, es que tampoco sé muy bien, pero sí que me salen cosas de vez en cuando en Instagram por ahí de Prisma, no sé qué y tal, o sea, cosas de estas que además me parece que son muy feotas, no me interesan mucho, pero sí que es verdad que seguramente no tengo la experiencia que tienes tú en esto, como ayuda o como herramienta auxiliar y tal, seguramente ya estén ofreciendo alternativas. Pero en cualquier caso, pase lo que pase con eso, yo siempre estaré en contra. Aunque siempre seré enemigo de la IA en cualquier disciplina, ¿no? Pero lo cierto es que el futuro que yo veo es, bueno, es imposible también saberlo porque depende de 1000 cosas más, ¿no? De la economía, de los factores geoestratégicos y tal. Pero lo cierto es que, bueno, si la cosa sigue como está, si el entretenimiento sigue teniendo esta expansión, si la cultura sigue por estos derroteros que cada vez están más vinculados a lo visual y están apareciendo cada vez herramientas nuevas como la VR, como es los videojuegos, ¿no? Que cada vez van copando más espacio, auguro un buen futuro para la gente que sepa manejar las herramientas, ¿no? Y sobre todo que sepa dibujar, ¿no? Porque yo creo que al final el capital más grande que podemos tener cualquiera de nosotros es ese capital de dibujo, de capital técnico, que es lo que la gente que empieza no suele tener tan en cuenta, ¿no? Entonces, a mí que haya alguien que tenga un canal que se llama Dibujar Bien, es alguien que me interesa mucho. Y Alejandro, respecto al futuro de la ilustración. Respecto al futuro, yo tengo una absoluta incapacidad de poder prever cualquier cosa que vaya a suceder de acá más de 3 meses para adelante. Sí, pero yo creo que eso no es solo la ilustración, no, es todo. Claro, un poco claro, en general. Sí, mi vida, y ahí vuelvo a lo de antes, mi vida, mi situación personal ha hecho que mi vida y la de mi familia, ¿no? Nuestra vida es como todo tan inmediato y todo tan impredecible y todo tan... Bueno, y ahora nos vamos para Barcelona, bueno, ahora volvemos para acá. Ahora, no sé, pero lo decidimos, nada, unos minutos antes. Un amigo me dice, bueno, ¿cuándo vas a venir por acá? No sé, en 2 meses voy a andar por ahí, creo. A la semana siguiente lo llamo y le digo, mira, ya estoy acá. O sea, realmente no puedo predecir nada ni prever nada para mi vida ni para nada, sinceramente, en ese sentido. Después respecto a la IA, que no sé, me van a perdonar mi ignorancia, no sé, supongo que es inteligencia artificial lo que están hablando. Yo creo que el ser humano, no sé, creo que si somos tan gilipollas como para inventar algo que nos puede suplantar a nosotros mismos, o sea, inventar a un ilustrador, a un robot ilustrador que sé que nos va a dejar sin trabajo a todos, no sé, mejor no hacerlo, ¿no? Supongo que, no sé, ir por ese camino, ¿no? Me asusta, ¿no? Como decía Tomás, ir por ese camino me asusta un poco. De todas maneras, creo que lo que va a ser imposible o lo más difícil de todo va a ser reproducir o tratar de emular la sensibilidad de un artista, ¿no? La sensibilidad de cada uno creo que va a ser, o sea, se podrá inventar todo lo otro, ¿no? Toda la parte técnica de que quieras, pero la sensibilidad que tenga cada uno creo que va a ser lo más
afortunadamente lo que no se va a poder reproducir así de fácil, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo. Las IA seguirán avanzando porque eso va a seguir para adelante, pero bueno, hay cosas que son difíciles de sustituir. En fin, Alex, vamos terminando. Sí, me gustaría que nuestros invitados diesen un consejo a aquellos que nos estén escuchando, que o bien estén empezando su camino en el arte o les haga ilusión. Simplemente algo muy breve, una sentencia, una frase, un consejo muy, muy breve. Yo creo que algunos ya lo habéis apuntado antes, vamos, estoy convencido. Tomás, por ejemplo. Bueno, para mí en esto nuestro, dibujar. Saber dibujar. Photoshop se aprende en 15 días. Dibujar es una labor de una vida. Alejandro. Yo un consejo bueno que daría, porque me ha funcionado a mí y es lo que parte de mi vida, es viajar mucho, intentar viajar. Pero no viajar como turista, sino viajar e instalarse en un lugar y ver la cultura de ese lugar, vivir un tiempo, porque creo que así es como la manera de, no sé, abre mentes, desarrolla personalidades. Estoy hablando de gente joven, ¿no? Consejo para... Sí. Desarrolla personalidades y esa personalidad es lo que luego como profesional va a pesar más, ¿no? ¿Y Marcos? Pues mira, yo no me voy a redundar, pero sí, dibujar, viajar y a mí me gusta mucho recordarme que voy a morir. Soy un poco, en este caso, es algo que de repente me hace acordarme de a veces las tonterías en las que me encallo y las oportunidades que me niego. Entonces, yo a alguien que quiere empezar o que se quiere dar esa oportunidad, recordarle que esta vida pues, se vive una vez, que no hay pruebas, no hay salvar partida, no hay restart, no hay nada. Entonces, quien se quiera dar esa oportunidad, que se la dé, que se la permita, que se permita triunfar, que se permita fracasar, que se permita vivir, ¿vale? Porque te puede salir bien, te puede salir, a lo mejor querías ser un superestrella y acabas haciendo, yo qué sé, cualquier otra ilustración pero que se permitan el hacerlo, ¿no? Porque es eso, pues la vida es muy corta y al final, total, te vas a morir igual, intenta hacer algo que te apetezca, ¿no? Sí, creo que habéis dado la clave también antes los tres, la palabra iniciativa. La iniciativa es fundamental y con iniciativa tienes un buen trecho del camino ganado, aunque nunca se sabe, evidentemente, qué es lo que puede pasar, pero bueno, es un buen punto de partida. Darnos, así ya para terminar, un poco una pincelada de los proyectos así inmediatos que tengáis cada uno. Bueno, ya hemos hablado algunos de los de Tomás, o bueno, Tomás, empieza tú si te parece. Bueno, yo estoy haciendo ahora otro tarot, que no puedo revelar todavía el tema, pero es una gran franquicia también de la literatura fantástica de todos los tiempos y que me lleva a territorios que yo ya he explorado por mi cuenta anteriormente, con lo cual pues estoy muy, muy contento. Ya has dicho bastante ya. He dicho bastante, ¿verdad? Y estoy ahí pues muy entregado ahora mismo con eso y después pues bueno, sí que tengo por ahí pendiente pues algunas propuestas para los dichosos NFTs, para alguna otra cubierta de algún libro. Voy a sacar ahora muy pronto un libro con Carlos Sisi, que ha escrito, es la continuación de Nigromante. Y bueno, pues un montón de cosas por ahí flotando, pero vamos, ahora mismo estoy súper centrado en el proyecto este que os decía. Precisamente aquí entrevistamos a Carlos Sisi y también hablamos de Emilio Bueso, que sí, también claro. Tienes una portada el ómnibus de los ojos bizcos. Efectivamente. Sí, señor. Alejandro. Bueno, yo tengo mis portadas de libros, como siempre, para hacer, tengo encargadas ya como 6 o 7 para los próximos 2 meses. Y estoy trabajando de a poco, porque este es un proyecto que lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Bueno, es un encargo de una editorial de Estados Unidos que es Centipede Press, que es el libro este que comentaba, La serpiente Uroboros, una edición ilustrada. Y después tengo un proyecto que llevo muchos años, que lo estoy haciendo pasito a pasito, porque todavía no sé bien lo que hacer con él, y tampoco quiero revelar mucho de qué se trata, pero bueno,
con una palabra sola ya que va a quedar claro que es Drácula. Y bueno, y estoy intentando avanzar con ello. Ya me ha dejado los dientes largos y, vamos, nunca mejor dicho. Bueno, Marcos, ¿y tú? Pues bueno, yo sigo en dibujarbien.com formando, ahora haciendo pues clases live online de concept art, formando al concept artist, y estoy con eso a full. Y después, en cuanto a proyecto personal, sería el juego este de rol, que me he juntado con Alex Sauco, que es el CEO de inteligencianarrativa.com, y estamos ahí montando un juego de rol con mitología helénica, pero o sea, un mundo en el que sería un poco qué pasaría si los dioses hubiesen existido de verdad, ¿no? Y hubiese avanzado y estuviésemos en una época renacentista o algo así, cómo sería ese mundo y demás. Y me estoy divirtiendo mucho con eso. Y haciendo pues diseños de personajes para una serie de televisión, que no puedo decir el título. Qué bien. Para Disney Channel. Y unas ilustraciones para una película que estarían basadas en el corto de Blue and Malone, que es un corto que ganó un Goya hace muy poquito, y ando en esto ahora así como más inmediato. Pues estaremos muy atentos a todo lo que vayáis trabajando. Claro. Por cierto, quien esté interesado, que seguro que hay muchos de nuestros oyentes que les ha interesado muchísimo, bueno, que ya os conocían seguro muchos, pero bueno, quien esté interesado, Marcos tiene, como hemos dicho, dibujarbien.com. Que se suscriban a la newsletter si quieren estar a lo último. Ahí voy. Claro. Alejandro tiene su web, alejandrocolucci.com, Colucci con 2C. Y Tomás, pues tomáshijo.com, que también ahí tiene. Además que yo aconsejo siempre que aparte de todo lo que nos han contado tanto y tan bien, que vean, porque su trabajo es visual, y que vean su trabajo, porque es una maravilla el de los tres, y creo que siempre es recomendable. Bueno, Alex, ¿alguna palabra para despedir a nuestro invitado? Bueno, agradeceros a los tres muchísimo vuestra presencia, el haber acudido. Yo de verdad he disfrutado como un enano con vuestras palabras y con todo lo que habéis contado, y estoy seguro de que todos los oyentes del programa también van a disfrutar igualmente. Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Gracias vosotros. a A vosotros. Un gustazo, la verdad que vaya equipo tenéis aquí. Qué bien. Qué ratito. Sí. Pues Muchas nada, gracias. Muchas gracias, y os seguimos, que tenéis mucho que seguir. Muchas gracias. Ahí a Un tope con la abrazo a revista y con todos. todo. Un abrazo. Un abrazo. Venga, chao. Abrazo, dibujil. Eso, a dibujar bien, ¿eh? Eso. Venga. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.